Dinamismo Power es un podcast que tiene como misión despertar tu mente, energizarte e inspirarte para dar los pasos hacia el camino que tu ser desea. En este podcast compartiremos temas de desarrollo personal de manera versátil, dinámica y muy fácil de entender, dándote las herramientas necesarias para mejorar tu vida. Hola, poderosos. Bienvenidos al episodio número 9 y hoy estamos aquí felices, nuestra querida Evangelina y yo, porque ya llegamos al episodio número 9 y continuamos. Así que en este día le traemos un tema maravilloso. ¿Qué tema le traemos hoy, mi querida Evangelina? Y bienvenida. Muchísimas gracias, Lili. Te ves muy bonita hoy, como siempre. Y el tema que hoy le traemos a todos ustedes es ¿qué pasaría si nos atrevemos a soltar el control? Definitivamente que es un tema muy importante. Siempre, ¿verdad?, de que hablamos de algún tema en particular, terminamos, ¿verdad?, coincidiendo de que una cosa, ¿verdad?, termina afectando todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Hay mucho siempre de qué hablar de los temas y creo que eventualmente vamos a repetirlos para seguir tocando las diferentes cosas que a lo mejor no abarcamos en un episodio, ¿no? Pero ese es el tema que les traemos hoy. ¿Qué pasaría si nos atrevemos a soltar, ¿no? Soltar, hay muchas cosas y ahora lo vamos a ir desarrollando aquí con Lili, de qué se trata, a qué nos referimos con soltar. Así que bueno, te doy la palabra, Lili. ¿Cómo quieres empezar a desarrollar este tema? Bueno, la primera pregunta, porque si nosotros no sabemos de dónde viene, qué es, o como tener una idea qué es soltar el control. Y una de las comparaciones que siempre se hace el control remoto del televisor, ¿cierto? Y uno de los siempre chistes, por decir, o bromas que la gente dice, ¿quién es el que manda en la casa? El que tiene el control, el que tiene el control del televisor. Eso es una broma que uno siempre escucha. Pero ya hablando un poquito más en serio, digamos así, ¿qué significa querer tener el control? En mi caso, yo les puedo decir que yo no me había dado cuenta que lo mío de tener el control estaba en mi ADN, o sea, prácticamente en mi ADN. ¿Y por qué les digo esto? Porque de lo que aquí hemos hablado muchas veces en los 8 episodios anteriores y en todo lo que tú compartes en tus programas o en lo que tú compartes y en lo que todos los expertos dicen, que lo que nos pasa cuando somos niños o jóvenes, eso nos determina muchos comportamientos cuando estamos adultos. Y precisamente al yo ver cómo muchas cosas no estaban en el control en mi mente de niña, ¿verdad? En mi mente de niña o de adolescente, que para mí no estaban en el control, con lo mismo que me habían enseñado, a mí me enseñaron literal bueno y malo. A mí nunca me dijeron que había otros colores, o sea, blanco y negro. No me dijeron que habían como espacios entre esas cosas. Entonces, para mí, de verdad que literal, tener el control, yo lo apliqué tanto a mi vida que yo no fumo, yo no tomo alcohol, yo siempre todo lo controlo. ¿Por qué? Porque para mí el no estar en control es descontrolarme, que otra persona sea el que te maneje. Claro, o sea que tú sientes mucho el desbalance en ti si no estás en control. Y si yo no, exactamente, y si yo no lo controlo, la situación o lo que sea, también me siento que estoy soltándole a alguien ese control. Entonces, puede que este control, porque todo en exceso, ¿verdad? Hablamos del equilibrio, de la armonía. Tiene que tener un equilibrio, una armonía para poder que sea de una manera saludable. Sin embargo, el control, querer tener el control, y lo comprobé el año pasado cuando me di cuenta de eso, porque así la conciencia, me di cuenta, te puede llevar a muchas cosas.
Entonces, tener el control, ¿verdad? ¿Qué es de querer? Y empecemos por algo. Mira, no podemos controlar nada. No podemos controlar nada, eso, vamos a empezar por ahí, ¿no? Pero exacto. Lo voy a poner así como en un ejemplo amplio y partimos de allí, ¿no? Voy a ponerlo así. Nosotros, en primera, no tenemos literal el control de nada, ¿no? De los resultados de nada en particular. Pero podemos llegar a tener el control, por ejemplo, si estamos hablando de negocios, a lo mejor estamos nosotros invirtiendo en nuestra empresa o trabajando en un proyecto determinado y de repente podemos llegar a estresarnos muchísimo porque no queremos largar el control o nos desespera no saber qué va a pasar con lo que sea de nuestros proyectos. Entonces, de alguna manera, no estamos aprendiendo a soltarnos, a desapegarnos de un resultado que es una manera de querer conservar el control de algo, aunque no lo tengas, ¿no? Voy poniendo un par de ejemplos y de ahí vamos. Otro control sería, por ejemplo, la madre que no puede del todo soltar a los hijos y darles un voto de confianza, de decir, confío que mis hijos van a poder. Te pongo un ejemplo, mi hija está ahora aprendiendo a manejar. Yo tengo que aprender a confiar, me siento al lado de ella mientras ella va aprendiendo a manejar, ¿no? Pero imagínate si yo me sentara al lado de ella diciendo, agárrame, la volvería loca la niña porque también no estaría yo permitiendo decir ese espacio, ¿no? No tengo el control de lo que ella quiere hacer, pero necesito soltar para que ella tenga tranquilidad en su proceso de manejo. O una circunstancia que estás viviendo que no sabes el resultado, obviamente, te cuesta despegarte, qué va a pasar, y te puedes enfermar pasando tus noches de insomnio porque a ti te preocupa qué es lo que va a pasar mañana. Diferentes cositas así que están relacionadas con aprender a soltar. Entonces, bueno, de allí, de lo que mencioné, ¿qué te resuena? ¿Qué puedes contarnos, Lili? Bueno, y aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo sé que estoy tratando de controlar todo? Y tú acabas de responder eso. O sea, cómo nosotros pienso yo que estamos controlando todo, porque tampoco vamos a dejar que todo pase. Hay que saber, pero ¿cuándo yo quiero controlar a los hijos? ¿Cuándo quiero controlar los resultados? Y lo que dijimos, nada podemos controlar. Uh-huh. ¿Cómo yo sé que estoy tratando de controlar a mis compañeros de trabajo, ¿verdad? A la pareja. A la pareja, a los padres, ¿verdad? A querer controlar el mismo gobierno, a querer hacer todo de manera como yo digo. ¿Y qué pasa? Que cuando no sale, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo yo me doy cuenta de que yo estoy queriendo controlar todo? Cuando algo que yo quiero que salga como yo lo quiero, a la hora que yo prefiero y con las personas como yo quiero, o sea, exactamente como yo. Y si la vida nos manda algo diferente, pierdo el control. Hola, por ahí está nuestro perrito, nuestro sobrino, mi sobrino. Me olvidé de dejarlos del otro lado. Tú continúas desarrollando el tema un minuto en lo que los paso del otro lado del cuarto. Excelente, eso es lo bueno de acá, que todo es en vivo, así que aquí seguimos. Los perritos son los hijos de nuestra querida Evangelina. Así que les voy a decir, cuando las cosas no están como yo lo quiero, entonces hay la posibilidad de que de situaciones emocionales ya te afecte a nivel neurológico, a nivel de emociones, como por ejemplo, lo aprendí el año pasado, que una de las cosas, ¿verdad?, que puede dar es ansiedad. La ansiedad precisamente es cuando no sabemos cómo soltar el control. Lo aprendí, investigué, aprendí de los expertos y decían, wow. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que toda la vida me ha gustado estar en control, o sea, saber de las cosas, de los pasos que doy y todo, precisamente porque vi en mi vida un ejemplo que les voy a poner, porque de pronto ustedes dicen, ay, que Lili es una controladora. Una de las cosas que me determinó a mí para ser controladora, ¿verdad?, fue que yo veía cómo una persona tomaba alcohol, perdía el control
y hacía cosas que no sabía después, como abusar físicamente de una mujer, física, pegarle, decir cosas que jamás la diría si estuviese sobrio, sobria. Entonces eso como niña, como joven, yo dije, wow, yo no puedo llegar a ese extremo que las personas, lo que uno dice, pierdan la cabeza, pierdan todo, ¿verdad? Y no sepan que en ese momento no es la persona que es. Entonces, eso determinó que yo, y en cierta manera a mí me ha ayudado, ¿cierto? Me ha ayudado a tener muchas cosas. Sin embargo, llegó nuestra maestra pandemia y creo que nos vamos a referir a ella toda la vida desde que la vivimos. Nos vino a enseñar a recordar, aquellos que ya lo sabíamos, a recordarnos que no controlamos nada. Y al que no lo sabía, también nosotros no controlamos, no tenemos ese poder humano. Lo único que puedo controlar son a aprender a saber cómo yo dejo salir mis emociones, cómo las siento. Eso sí, pero es un trabajo que se hace. Sin embargo, el resto, el control, no lo tengo. No lo tenemos, sí. Y hay también, entra en juego, ¿verdad? Hay muchos aspectos para tocar, pero por ejemplo entra también en el sentido espiritual, me refiero en el sentido de lo que se nos inculcó, que aprendimos, ¿verdad? En la Biblia, que es tener fe. Tener fe es aprender a soltar. O sea, yo cuando tengo fe en Dios de que algo que le pedí, Él me lo va a responder como mi corazón anhela, yo tengo que aprender a soltar, y eso es tener fe, ¿no? Es decir, ok, lo puse en manos de Él y ahora yo puedo ir y descansar tranquila, lo que sea, un problema, una situación o lo que fuere, ¿no? Aquí tengo una definición que una de mis coaches de un curso, ¿verdad?, que tomé de manifestaciones, ella explicaba, ¿no?, que el tema este de soltar, de aprender a soltar para que los resultados sean favorables también cuando uno está queriendo algo en particular, es que nosotros solamente tenemos control del qué. El cómo y el cuándo no es nuestro. Entonces ahí es donde radica, ¿verdad?, la mayor parte de los problemas. Cuando uno entiende eso, en cierta medida, finalmente lo terminas de digerir intelectualmente, te das cuenta de que realmente qué gano con, ¿verdad?, digamos, preocuparme por cosas que ya se escaparon de mi control. Y voy a poner un ejemplo de cuando alguien está, vamos a decir, emprendiendo algo, ¿no? ¿Qué está en mi control? Planificar lo que sea que yo estoy haciendo, hacer lo que me corresponde, ¿verdad? Porque los resultados positivos que nosotros queremos siempre están ligados a una acción. No es decir, por ejemplo, quiero que el universo o Dios o lo que sea me dé o me manifieste una situación en particular y pretender de que es simplemente como darle, ¿verdad?, al genio de la botella y que como magia aparecen las cosas. No, siempre hay una acción que tiene que venir acompañada de eso que nosotros también estamos pidiendo. Pero hasta ahí llega nuestra parte. Hago todo en función de que esto que yo anhelo, vamos a decir, se me cumpla. Pero el cómo y el cuándo, ese ya no está en mi control. Por ejemplo, ¿cuándo va a tener el éxito que yo espero este podcast? De que tengamos, primero Dios, algún día miles de seguidores que nos escuchen con cariño. No lo sé. ¿Qué es lo único que podemos hacer tú y yo aquí? Estar aquí cada día grabando lo que está en nuestro corazón, ¿verdad? Hacer. Pero ¿cuándo van a llegar esos resultados que nuestro corazón anhela? Imagínate si yo voy a estar pendiente de eso, estaría mirando las estadísticas, vería que apenas nos siguen, en este momento creo que son 25 personas en Instagram, y ya estaría colgando la toalla, ¿entiendes? Porque los resultados de algo también tardan tiempo, y ahí es donde es tan imperativo, ¿verdad?, aprender a soltar. Y lo mismo pasa, aunque no hablemos, ¿verdad?, de un tema que sea empresarial necesariamente, pero cuando tú tienes una situación, por ejemplo, que es a lo mejor un problema, una dinámica en el hogar, una situación que se escapa de tu control, también está en tu beneficio, si ya hiciste todo lo que podías hacer para que eso, ¿verdad?, se solucionara dentro de lo que está en tus medios, lo mejor por tu salud mental y física, ¿verdad?, es aprender a soltar. Porque a la larga, querer tener el control simplemente nos termina, ¿verdad?, enfermando. Exacto. Y me encantó que trajeras eso a colación acerca de el cómo, ¿verdad? Él dice en el how. Nosotros nada más tenemos que enfocarnos en lo que nosotros queremos y también el para qué quiero eso. ¿Para qué yo quiero
a manifestar la casa de mis sueños? ¿Cuáles son los beneficios de tener la casa de mis sueños? ¿Cuáles son los beneficios de yo comer saludable? ¿Cuáles son los beneficios de tener unas relaciones armoniosas con las personas a mi alrededor? Y desconectarnos del resultado, desapegarnos. Y qué bueno que trajiste lo mejor, lo que siempre hablamos y lo hablo en mi vida, lo aplico en mi vida, y es la fe. Eso es creer que aún teniendo las situaciones difíciles, que aún soltar el control, y eso vamos, aquí en esto que estamos aquí vamos a llegar en esa parte donde les vamos a decir, ¿qué hacemos? Aquí dice una pregunta. ¿Qué hace o qué pasaría si me atreviera a soltar el control? O sea, imaginemos, visualicemos por un minuto, por unos segundos, ¿qué pasaría si usted decide soltar ese control, despegarse de los resultados? Porque lo primero es que nada lo podemos controlar. Evangelina, ¿qué pasaría en tu vida o en la vida de alguien si decidiera, ok, voy a soltar el control, voy a hacer lo que me toca a mí, porque es la acción creativa, masiva, intencional, ¿verdad? Con amor. ¿Qué haría? ¿Qué crees tú que pasaría? Si Mira, antes me costaba entenderlo, pero lo aplicaba, digamos, por una fe en cierta medida, querer creer que lo que, por ejemplo, vuelvo a repetir, ¿no? La Biblia, lo que decían, hay que tener fe, ¿verdad? Bienaventurados los que creen sin ver. Entonces yo trataba de aferrarme a eso aunque no lo entendiera. Pero hoy por hoy entiendo incluso la dinámica que hay detrás de ese soltar. Tiene que ver, ¿verdad?, con todas estas leyes que estuvimos hablando la semana pasada. Y lo que ocurre es que cuando nosotros nos atrevemos a soltar, ¿no? Y especialmente si cuando ya entendemos que, por ejemplo, cuando nosotros vibramos bajo, estuvimos hablando la vez pasada, vibramos bajo, vibramos alto, atraemos a nuestra vida cosas dependiendo de nuestra vibración, ¿no? Entonces, cuando uno comprende que cómo yo vibro influye en lo que yo atraigo, te das cuenta de que tú indirectamente influyes en tus resultados. Y es más, no voy a decir indirectamente, influyes directamente en el resultado, ¿ok? Por esta razón. Si yo, por ejemplo, estoy bajo estrés porque estoy preocupada por, ¿verdad?, cómo va a llegar eso que yo quiero, cuándo va a llegar eso que yo quiero, donde yo no tengo el control, yo pierdo el foco, probablemente voy a perder el foco en ocuparme con tranquilidad de las cosas en donde sí tengo el control. Que es la parte, ¿verdad?, de las acciones, que está en mi control hacer para que esto mejore. En una relación de pareja o en una relación con la madre, con los hijos, con quien fuere, que a lo mejor tienes fricciones, ¿no?, y está deteriorada, ok, yo puedo tomar acción de mil maneras para mejorar eso, ¿no? Y obviamente el resultado de qué hace la otra persona va a depender mucho de la otra persona, no está en mi control. Pero si yo estoy estresada y estoy queriendo que la persona haga algo que yo quiero y entonces vengo y reclamo que no hizo lo que yo quiero, lo más probable es que esa otra persona se cierre y en vez de generar ese resultado que yo quiero, la fricción sea mayor, mayor, mayor. Y obviamente nunca voy a obtener lo que yo quiero porque no aprendí a soltar. Entonces es tan imperativo aprender a desapegarnos obviamente del resultado, porque cuando entendemos eso que no está en nuestro control, nos permite enfocarnos en las acciones correctas para ayudar, vamos a decir entre comillas, a que ese resultado sea lo que yo espero, ¿no? Por la cuestión esta que dije, ¿no?, de las energías, como vibramos nosotros, atraemos también, y aquí había anotado esto porque no me quería olvidar. Exactamente, eran los dos puntos, la energía y que va acompañado, ¿verdad?, las acciones que nosotros tomamos. Si no estás vibrando en la energía correcta, tus acciones no van a ser las correctas para ese resultado que tú quieres. Por ende, el resultado no va a ser lo que esperabas. Hay que aprender a soltar para que podamos vibrar con una energía diferente. Y me gustaría agregar en esa parte que muchas veces, y tú un mejor ejemplo que lo pusiste con tu niña, pero nos pasa con todo, absolutamente todo. Queremos que las personas hagan las cosas como nosotros queremos, como nosotros pensamos, como nosotros creemos que esa persona lo debe hacer. Y ahí estamos controlando, queriendo controlar a las demás personas. Y lo que no, como dice, siempre me acuerdo de una de mis coaches, ¿verdad?, que dice, cuando un dedito apunta a la otra persona,
¿verdad? Porque queremos que la otra persona o haga o coma como uno quiere, o piense como uno quiere, o los resultados de esa persona sea como uno quiere, o de los hijos, o lo que sea, o del negocio, de lo que sea. 3 apuntan para mí. ¿Qué quiere decir eso? Que de verdad nosotros lo que vemos en las demás personas, y vamos a otra de las leyes, la ley del espejo, es lo que hay que nosotros equilibrar, transformar o incorporar en nuestras vidas. Entonces, al yo querer controlar a que Evangelina haga las cosas como yo quiera, como yo piense, porque siempre hay que despegarse de los resultados y de todo, porque hay unos espacios, ¿verdad? En donde la persona está en evolución, y siempre lo diremos, la vida es cíclica. No es como vuelvo y digo el micrófono. El micrófono, hay un manual que dice cómo hacer este micrófono. Y si no se hace, no se siguen los pasos, se falla en uno, esto falla, ¿verdad? Pero la vida no hay un manual. Aunque sí, yo digo siempre, hay un manual que es la Biblia, el libro de orientación. Sin embargo, la vida es cíclica y van a ocurrir circunstancias que las vamos a decidir, aceptar como venga. Por ejemplo, vamos a decir, esta mañana, en este caso, o no les voy a poner ese ejemplo. Les voy a poner el ejemplo que me pasó a mí y cómo yo analicé. Y eso fue el año pasado. Y tengo ¿cuánto? 47 años. Eso fue el año pasado. Nuestro expresidente de Estados Unidos, estábamos en medio de la pandemia, y él dijo en la televisión, no, en la televisión no, porque no veo, en Facebook creo, dijo que iba a empezar a abrir las escuelas. Y estábamos en medio de todo. Y yo, ¿qué pensé? Yo era directora de un programa de antes y después de la escuela. Y yo enseguida empecé a imaginarme. Es más, ni siquiera continué escuchando al presidente, al expresidente. Yo enseguida capté mi cerebro captó lo que quería, y el cerebro pues quiere ayudarlo a uno y defenderlo de lo que cree que le va a hacer daño. Y enseguida yo pensé, wow, empecé a imaginarme, hacer la historia. Nosotros nos contamos historia, nos hacemos unas películas, ¿verdad? Que no son ni realidad, no las contamos. Eso lo aprendí nuestro querido Tony Robbins. ¿Y qué pasa? Que ahí enseguida yo me di cuenta y dije, wow, se abren las escuelas, ese virus se va a propagar en todo, porque ustedes saben que la escuela es uno de los cosas. Empecé a pensar en mi día cuando estaba con los niños, cómo sería. Empecé a pensar todo eso y empecé a sentir un ataque de ansiedad. Impresionante. Entonces, ahí fue cuando yo me di cuenta que estaba queriendo controlar. Yo no tengo control de la pandemia, no tengo control de lo que el presidente dijo. Yo solamente el control que tengo es cómo yo acepto y la actitud, y puede llevarle a dar, porque el ataque de ansiedad puede terminar en un ataque cardíaco. Así que ahora viene la pregunta, ¿verdad? Aquí tengo la pregunta. ¿Qué consecuencias trae el elegir consciente? Porque esa es otra cosa que quiero hacer aquí énfasis. Muchas veces ni siquiera sabemos que estamos controlando inconscientemente, y eso fue lo que me pasó a mí por años. O sea, que yo no sabía que el estilo de vida y cómo lo que yo había hecho en mi vida había sido basado en algo que yo viví y vi cómo las personas... Que lo aprendiste de niña probablemente, y ya queda grabado ahí, en alguna parte que ni sabes. Y fue mi mecanismo de defensa para mi espacio protegido, para que no me llegara a descontrolar. Y yo dije, wow, pero qué bueno que nos demos cuenta, qué bueno que nuestra fuente creadora nos ayude a ver eso, y qué bueno que las otras leyes también respalden esto. Entonces, ¿qué consecuencias trae el elegir consciente o inconscientemente? Yo les puedo decir, y ahora tú ya nos dices, consecuencias de salud. Te puede dar un ataque de ansiedad que puede terminar, ¿verdad?, en un paro cardíaco. ¿Qué dirías tú, mi querida Evangelina? Mira, totalmente de acuerdo. Yo, físicamente obviamente nos altera, porque nosotros cuando queremos estar en control, los niveles de cortisol van para arriba, ¿no? Que es la hormona del estrés. Y obviamente
no soy médico, obvio, pero ya sabemos, ¿verdad? Que todo eso, los problemas que tienen que ver con el estrés están relacionados con todo lo que te lleva al hospital de emergencia. Un ACV, no, un paro cardíaco, lo que sea que te pudiera llegar a dar, ¿no? O sea que en nuestro beneficio definitivamente está aprender a soltar, ¿no? Pero sintetizando todo eso, y yo lo he comprobado porque como decimos, ¿verdad? Cuando uno no está consciente, uno sin querer va por la vida como tratando, ¿verdad? Pero vas dando tumbos porque no entiendes. Pero cuando tú lo entiendes, es como que lo miras diferente y hasta lo puedes decir, mira, cuando yo cambié la fórmula, esto cambió y lo puedo probar, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo de cuando uno quiere tener el control, pero de mala manera, ¿no? Yo en alguno de mis episodios de mi podcast de Mujeres Transformadas también lo he mencionado. Tenía de repente problemas, ¿verdad? Con mi hijo mayor ya no vive conmigo, entonces a veces cuando yo hablo, yo tengo 3 hijos. Uno de 23 años, que va a cumplir ahora el lunes, y las niñas de 16 y 13 años, ¿no? Pero en este momento solo vivo con las niñas, por eso a veces digo, cuando mis niñas, como si tuviera solo 2, pero en realidad tengo 3 hijos. Y bueno, ellas bastante desordenadas, lo que sea, y ahí no le voy a echar la culpa a mis hijas porque es como todo, ¿no? Cuando hay una dinámica dentro de un hogar, es la dinámica completa, ¿no? Y te incluye papá, mamá, quienes sean que viven en una casa, no es solo culpa de, imagínate, ¿no? Las pobres niñas. Pero yo estaba en otro momento de mi vida en donde de alguna manera yo, vamos a suponer, hacía mi parte, ¿verdad? Pero de repente ellas eran desordenadas y yo iba directo a... no, ellas traen el desorden en la casa y como que yo no podía con ellas, como que en alguna parte yo había perdido el control y yo esperaba que ellas vinieran y pusieran orden para que en casa pudiéramos tener paz, ¿no? Ellas lo tienen que hacer, porque entre comillas no soy yo, ¿no? Y obvio, ahí cuando uno y fue tomando un curso donde uno empieza, ¿verdad?, a enfrentar tus propias, ¿verdad?, cosas, lo que es tan buenísimo, por eso yo lo recomiendo ampliamente. En este curso particular, vamos a decir que me preguntaron, ¿verdad?, ¿qué es lo que quieres para tu vida? O sea, ¿qué es lo que tú quieres para tu vida? ¿Cómo te imaginas la vida de tus sueños, tu ideal de vida, ¿no? Entonces, claro, yo escribí todo bonito y claro, como para mí en ese momento lidiar con el desorden de niñas teenagers, ¿verdad?, era bastante complicado, lo puse como parte, ¿no? En mi vida ideal, esto sería, ¿verdad?, cómo funcionaría mi vida. Y ahí tuve que enfrentar la realidad de que hay partes donde sí tienes el control, que es la parte que te toca, ¿no? El qué es lo que quiero para mi vida, qué puedo hacer para que esto que yo quiero en mi vida, ¿verdad?, pueda darse. Y empecé a trabajar en mí, no en mis hijas, en mí, ¿qué quiero yo? Ahí hubo toda una dinámica que de a poco la fui obviamente cambiando porque también en este caso en particular las cosas están ligadas a hábitos y sabemos que los hábitos requieren un tiempo en formarse. No es decir, lo entendí, soplé e hice la botella como si fuera arte de magia, entendamos eso, por favor. Pero yo empecé a trabajar en mí. Entonces yo dije, ok, no puedo pretender de que ellas tengan el control de cómo yo me voy a sentir cada día de mi vida. Y empecé a trabajar en mí. ¿Qué quiero yo? ¿Cómo se comporta la mujer que yo sueño ser dentro de la casa que yo sueño tener? Y yo empecé a cambiar mi comportamiento. Empecé, ¿verdad?, a tener mis cosas en orden, lo que sea. Con el tiempo, es increíble, pero de a poco eso se fue permeando dentro de la casa. Es como que mis hijas iban viendo, mamá está diferente, ¿no? Mamá estudia, mamá está haciendo tantas cosas, ¿verdad?, distintas que mamá no hacía. Mamá de repente, ¿verdad?, hace, yo qué sé, no me lo decía, pero yo me imagino que lo veía, ¿no? Limpia, tiene esto ordenado. Y ahí cambió la parte de la autoridad, ¿no? Cuando viene la autoridad. Que cuando yo tengo mi casa limpia o mi cocina limpia, ordené lo que fuere, y de repente ellas me dejaban algo fuera de lugar, yo ya no ejercía ellas hacen el desastre, ¿no? Como si, sino que simplemente me daba vuelta y decía, fulanita, yo no dejé eso en la mesa, podés llevarlo a donde corresponde, porque en la mesa la encontraste X, ¿no? Y con el tiempo, ellas ahora, digamos, el resultado que yo esperaba no vino ni cuando yo quise, ni como yo quise, ¿no? Porque yo no sabía eso. Vino ligado a las acciones que yo tomé y descolgándome de eso en particular. Yo dejé de estresarlas a ellas con que ellas hacían el desorden. Cuanto más enfocada estaba yo en que ellas hacían el desorden, más desorden dentro de nuestra casa había. Y hoy por hoy es como que seguimos trabajando en muchas áreas de nuestra vida, pero finalmente los resultados se manifiestan de la manera en que yo los quería ver porque yo solté ese aparente control equivocado que yo tenía de querer ejercer el control sobre mis hijas. No era con ellas el asunto, era más bien, ¿verdad?, conmigo. Y eso es por ponerte un ejemplo de cómo, obviamente, te afecta a favor tuyo cuando sueltas de la manera correcta lo que no está en tu control.
porque tú puedes matar a un niño teenager, que son bien obstinados, cuando la guerra es, ¿verdad?, mamá peleando con la criatura. Es una pelea. ¿Y qué hace un teenager cuando tú le peleas? ¡Pah! Replica. No, nunca te va a dar lo que tú quieres, de puro capricho probablemente te lo puede llegar a hacer, ¿no? Y cualquier ser humano, porque todos queremos tener razón. Entonces, lo que ocurre, ¿verdad?, que con este ejemplo nada más lo quería ejemplificar, es que no obtienes lo que quieres cuando tienes el control o lo quieres ejercer de la manera, ¿verdad?, equivocada. Me encanta todo lo que dijiste y aquí tenemos una pregunta que ya mucho la has respondido. ¿Qué pasos puedo dar para soltar el control? Y yo puedo responderte con lo que tú dijiste y es lo mejor. Eso en educación es ser el ejemplo. Yo no puedo dar de lo que yo no soy. Yo no puedo transformar mi entorno pretendiendo que el resto se transforme y yo no. Tú lo dijiste, a partir de las acciones intencionales, amorosas, trabajar en ti, te enfocaste en ti, todo tu entorno empezó. Yo, por ejemplo, Dominic, de pronto cuando tuve a mi hija Susi, que la tuve más joven, y en ese momento yo tampoco sabía, ¿verdad? Eduqué como con la conciencia y lo que tenía en ese momento a Dominic. ¿Qué le digo yo a Dominic? Dominic, hágame el favor y venga, cuando se cepilla los dientes, él deja el cepillo y todo ahí. Y yo no le digo, Dominic, le grito, no peleamos. Dominic, hágame el favor, usted aquí. Y me han preguntado, pero ¿cuándo le vas a dejar de decir eso a Dominic? Ya para ahora él debería hacerlo. Y yo les digo, el día que le voy a dejar de decir es el día que ya lo haga. Claro. Es sencillo. Eso es educación y eso es increíble. O sea, cuando el día que ya él no... Me acuerdo cuando él lloraba, gritaba para cortarse las uñas. Eso era una pelea. Parece que lo estuviesen matando. Y yo lo hacía. Hoy en día él mismo va, coge su corta uña y se corta sus uñas. ¿Cuánto tiempo me tomó? Tú lo dijiste, los hábitos para transformarlos toman tiempo y lo primero que hay que invertir, decidir, es el amor. Es cómo yo invierto con amor en mi familia, en mis amigos, en mis compañeros de trabajo, en mi comunidad, en mis, por ejemplo, tú y yo somos socios en este podcast, en mi colega, en mi socio, o sea, cómo yo invierto todo para que todo se alinee y salga bien. Entonces, la pregunta está respondida. ¿Qué pasos puedo dar para soltar el control? Hacerlo con amor, ¿verdad? Decidir que yo trabajo en mí, no en el otro, no me enfoco en el otro, porque el otro no tiene que nada, me desapego. Sí, a veces queremos tomar el papel de juez en la vida de los demás, ¿no? Wow. Como si nosotros fuéramos, perfecto, por eso yo te digo y yo lo digo, me da hasta vergüenza, pero lo digo, ¿verdad?, con honestidad, porque yo también estuve allí, yo también estuve apuntando el dedo, eres tú, nuestra vida es un desastre por ti, tengo 2 divorcios y con eso, ¿verdad?, digo todo. Y siempre, ¿verdad?, hasta que lo comprendí, la mayor parte del tiempo la culpa la tenía el otro, ¿verdad? Porque yo, y ahí es donde radica cuando nosotros, obviamente, estamos pretendiendo tener el control, ¿no? Queremos tener el control mal gestionado en otra persona, ¿verdad? En vez de soltarnos del apego de tener el control de la situación, pero enfocados en uno. Si yo me hubiera enfocado en mí, en entender esos procesos, en fijarme qué era lo que yo quería, ¿verdad?, diferente, hubiera tomado acciones distintas que tal vez hubieran generado un resultado diferente, ¿no? Obviamente lo comprendí después, pero por eso creo que es tan importante tener estos espacios de conversación para que las personas, ¿verdad?, que a lo mejor todavía están transitando a una cosa diferente, pudieran, pues, a tiempo resolver, ¿no? Y exactamente cuando nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta? Haciendo esas citas con nosotros mismos, o sea, haciendo esas citas y mirando, wow, ¿por qué a mí me molesta que Evangelina haga esto? O sea, ¿qué es lo que yo veo en Evangelina que me está reflejando que soy yo? Y cómo yo puedo hacer. Entonces, cuando ya decidimos, ya solté el control, ahora viene una pregunta y tú la habías hablado, la mencioné, dije, por ahí venimos, la fe. O sea, ¿cómo nosotros, qué beneficios tengo cuando decido ser un canal? Y ahora le vamos a explicar. Canal, un canalizador, canalizadora, un vehículo, un instrumento para que esa fuente divina actúe a través suyo y mío
y yo poder ser una co-creadora y un co-creador en ese proceso y manifestar los sueños. Entonces, dinos, mi querida Evangelina. Bueno, los beneficios son simples, ¿no? Yo creo, y volviendo al tema, y es un ejemplo muy chiquitito, pero imagínate, si en eso lo explico de esa manera porque me es más fácil que a lo mejor ir a temas, ¿verdad?, más profundos de la vida. Pero con el tema de mis hijas, por ejemplo, yo tengo más armonía con ellas, me llevo mejor con ellas. O sea, los beneficios fueron grandísimos. Dejé de pelearme con el monstruo de 1000 cabezas que antes veía y ahora es como que empezamos a tener una relación armoniosa donde por el mismo orden que se genera y que se mantiene, y sí, a lo mejor la mayor parte del orden lo genero yo, ¿no? Yo me encargo de que las áreas que no son el cuarto de ellas, porque en el cuarto de ellas, ¿verdad?, faltaba más que yo entrara, ¿verdad?, a hacer el orden del cuarto de ellas, hasta ahí no llego. Pero de repente el de mi casa, sí, en general, sí. Fui yo la que tomó la acción de decir, voy a limpiar esto y no voy a esperar a que venga todo el mundo a ayudarme. Me salí también del papel de la víctima en ese proceso. Porque a veces uno quiere caer, yo soy la pobrecita que está acá limpiando, la pobrecita que está acá fregando, y ahí es donde uno pierde poder. Pero cuando tú lo haces, ok, esto es lo que yo quiero, cambió, yo le expliqué, el sentido de autoridad fue distinta. O sea, yo limpié aquí, no es justo que tú vengas y desordenes, ¿no? Pero ¿qué beneficios hay? Que de repente en ese orden nos podemos sentar con mis hijas en la sala a hablar de lo que fuere y nuestra dinámica entre mamá e hijas es como que empieza, ¿verdad?, a abrirse porque hay espacios para diálogo. Los beneficios son infinitos de ser ese canal que finalmente ve, ¿verdad?, que soltar el control y hacerse cargo de las cosas nada más solo y únicamente de lo que está en el control de uno de la manera positiva es clave para también los que te rodean se vayan permeando de eso, porque todos nosotros aprendemos también por ejemplo, ¿no? Por el ejemplo que absorbemos, ¿no?, de donde sea. Entonces, es súper importante ser un canalizador porque tú simple y sencillamente mejoras cualquier espacio donde tú vas y pisas y vas, ¿no? O sea, mi vida ha mejorado gracias a permearme de personas canalizadoras, de personas, ¿no?, de ver, de juntarme con personas que tienen esa vibración. De lo contrario, yo también estaría todavía en otro punto de mi vida, ¿no? Y bueno, yo les puedo decir que a partir del año pasado, que lo que me pasó, ¿verdad?, que vi literal que las personas que les da ataques de ansiedad es cuando uno siente que pierde el control y que puede llegar a una enfermedad. Me di cuenta más profundo, ¿verdad?, que nosotros podemos, yo lo había hecho por años, ya lo había venido haciendo, pero no consciente, ¿verdad?, ese control. Pero nosotros podemos ser ese co-creador y esa co-creadora. Y yo lo que hice, y lo hice antes del año pasado, yo lo hice, pero lo hice más consciente cuando yo decidí, hace unos años, entregarle la llave de mi vida a mi fuente divina, a mi pachuchis, a mi Dios. Yo dije, te entrego mi llave de la vida. Actúa en mí más allá de mi parte humana, más allá del ego, más allá de la parte de víctima, más allá de la juez, que me encantó esa palabra, de juzgar a los demás por lo que están haciendo, más allá de los resultados. No, me enfoco en que soy un canal limpio, me purifico, me equilibrio, aprendo en mí. No quiere decir que eso es soltar que el control, y aquí va lo que les voy a decir. Cuando nosotros decidimos soltar el control, también le damos espacio a las personas que están a nuestro alrededor, un espacio amoroso para que se equivoquen, para que aprendan, para que crezcan sin estar juzgándolo, como si nosotros no la supiéramos todas. Y muchas veces cuando queremos controlar a los demás, es porque nosotros no nos estamos encargando de nuestras vidas y toda la vida de nosotros es la que requiere ese control consciente. Así que usted y yo podemos ser esos co-creadores si decidimos que sea él el que actúe a través de nosotros y en nosotros, más allá de nuestra parte humana. Y entonces, para cerrar, ¿qué nos dices, mi querida Evangelina? Bueno, aquí estoy leyendo lo que pusiste aquí. Te invitamos a que nos escribas lo que piensas de este tema. Eso estaría genial, poder interactuar con la audiencia, que nos escriban qué opinan de lo que hemos hablado. Y de esa manera, obviamente, nosotras también poder nutrirnos más de estos temas, porque cada experiencia de vida es diferente y una aprende de lo que
es un testimonio, ¿verdad?, de alguien. Así que los invitamos a que nos escriban, nos cuenten si ahora o en el pasado estabas tratando de controlar todo y qué hiciste para salir de esa zona. Ay, súper. Estaría buenísimo. Sí, a mí me encanta interactuar con ustedes que están allá escuchándonos y además de eso, les vamos a invitar que nos sigan en las redes sociales y además de eso, si usted cree que este episodio le puede servir a alguien, ayúdelo a compartir a alguien que le pueda servir y si quieren y ustedes creen que esas 5 estrellas no las merecemos, pues se las aceptamos con mucho amor. Con mucho amor. Así que síganos en nuestras redes sociales Dinamismo Power. Y cómo vamos a seguir nuestra semana y cómo vamos a seguir soltando el control y cómo vamos a seguir, mi querida Evangelina. Vamos a seguir con muchísimo Dinamismo Power, pero yo no me quiero despedir sin agradecerle a nuestra audiencia porque cada día hay muchos clics, se nota que nos están escuchando, eso nos llena de muchísima alegría. De a poquito nuestras redes van teniendo, ¿verdad?, más seguidores. Y bueno, mi corazón está infinitamente agradecido. Aprendamos a amar, a vivir nuestra vida soltando el control y dejando eso al universo, a Dios, con mucho dinamismo power. Yeah, hasta la próxima. Hasta la próxima. El control.